Mi mamá me dejó de hablar porque no quise pagar la boda de mi hermana, así que recuperé mi casa y los dejé sin hogar y sin dinero. Hola, de Edith. Cuando yo era niña, siempre fue muy claro quién era la hija favorita de mi mamá. Mi mamá, Karen, tiene 62 años. Tiene 2 hijas, yo, que tengo 42, y mi hermana menor, Rachel, que tiene 37. Desde que nació Rachel, fue como si yo ya no existiera. No quiero sonar exagerada, pero así fue. Rachel nació muy chiquita y enfermiza, así que mi mamá se volvió súper protectora con ella. Lo entiendo, debió ser muy difícil. Pero en lugar de tratarla como a la bebé menor, la trataba como si fuera su única hija. Rachel era muy frágil y mi mamá la trataba como princesa. Todo giraba alrededor de ella, sus necesidades, lo que quería, cómo se sentía. Por ejemplo, como no le gustaba comer sola, mi mamá la alimentaba con la mano hasta que ya iba en secundaria. Si tenía tareas o trabajos de la escuela, mi mamá los hacía por ella. Y si no quería ir a clases, mi mamá la dejaba quedarse en casa, sin decirle nada. Y luego estaba yo. No es que me ignorara por completo. Tenía comida, ropa y lo básico. Pero emocionalmente, me sentía sola. Mi mamá nunca se interesó de verdad por mí, a menos que fuera algo relacionado con Rachel. Una vez, cuando tenía como 10 años, tenía una cita con el dentista. Mi mamá la olvidó porque estaba en un spa. Me quedé afuera de la escuela horas esperando. Hasta que un amigo de la familia me vio y me llevó a casa. Cuando llegué, mi mamá solo dijo, «Ay, pensé que te las ibas a arreglar sola». Mi papá, Michael, que en paz descanse, era el único que me prestaba atención. Trabajaba mucho, así que no lo veía tanto como quería, pero cuando estaba, se esforzaba por estar conmigo. A veces nos escapábamos a comprar helado o ver pelis cuando Karen y Rachel estaban ocupadas. Me daba dinero extra para mis paseos escolares o para mi cumpleaños y me decía que no le dijera nada a mi mamá. Ahora que lo pienso, creo que él sabía cómo me sentía y quería compensarlo. Pero aunque él trataba, el favoritismo de mi mamá era imposible de ignorar. Rachel siempre tenía lo mejor. Si yo quería algo, tenía que trabajar o ahorrar. Pero si Rachel pedía algo, mi mamá se lo conseguía al instante. Una Navidad yo pedí una bici y Rachel también pidió una, pero de último momento. Y en la mañana de Navidad, debajo del árbol había una bici nueva y brillosa, pero solo para ella. A mí me dieron un par de calcetas. Cuando pregunté por qué, mi mamá solo dijo, «Tú ya estás grande, puedes ahorrar para comprarte una». Pero no era solo por cosas materiales. Mi mamá estaba obsesionada con que Rachel fuera feliz. Si Rachel tenía un problema chiquito, como que un amigo no le contestaba un mensaje o sacaba una mala nota, mi mamá saltaba a ayudarla. Pero si yo estaba triste o molesta por algo, me decía que dejara de exagerar o que lo resolviera como adulta. Muy pronto aprendí que no valía la pena pedirle nada. Rachel lo aprovechó todo. ¿Y cómo no? Vivía como reina. No hacía nada, porque mi mamá hacía todo por ella. Tanto así que Rachel no aprendió a hacer nada por sí sola. No sabía cocinar, ni limpiar, ni organizar su tiempo. Mi mamá la protegía de todo, y eso hizo que Rachel dependiera totalmente de ella. En secundaria me di cuenta de lo mal que estaba todo. Rachel lloraba porque sus clases estaban difíciles, y mi mamá le hacía las tareas. Cuando reprobó la prepa, mi mamá culpó a los maestros y hasta peleó con el director para que le cambiara las calificaciones. Obvio no funcionó, pero ahí se notó hasta dónde era capaz de llegar Karen para evitar que Rachel se hiciera responsable. A mí, en cambio, me exigía que fuera independiente. Si me iba mal en la escuela, tenía que resolverlo sola. Si quería hacer alguna actividad extra, tenía que pagarla yo, con el dinero que ganaba cuidando niños. Y si me atrevía a quejarme, mi mamá solo decía, «Tú eres la hermana mayor, tienes que dar el ejemplo». Cuando me gradué de la prepa, ya no aguantaba más y me fui a estudiar a otra ciudad. No volteé para atrás. Mudarse fue lo mejor que pude hacer. Por primera vez sentí que podía respirar. Ya no tenía que competir con Rachel ni buscar la atención de mi mamá. Por fin podía ser yo. Rachel, en cambio, se quedó en casa. No se mudó hasta que se casó, a los 26 años. Y aún así, mi mamá seguía metida en su vida. La llamaba 5 veces al día para preguntarle, ¿qué comiste? ¿Qué traes puesto? ¿Cómo está tu esposo? Fue una locura. Karen llegaba a la casa de Rachel sin avisar para limpiarle o llevarle el súper,
aunque Rachel y su esposo podían hacerlo sin problema. Mientras tanto, yo vivía mi vida. Terminé la universidad, conseguí un buen trabajo y empecé a hacer mi propio futuro. Mi papá sí seguía en contacto conmigo. Me llamaba seguido y hasta me visitaba cuando podía. Karen, no tanto. A veces me mandaba un mensaje en mi cumpleaños o comentaba algo en mis publicaciones de Facebook, pero ya. La verdad, no me molestaba. Me sentía más feliz sin sus críticas y sin el favoritismo que siempre tenía con Rachel. Ya viendo todo desde lejos, creo que lo de Karen con Rachel era más por control. Quería que Rachel siempre la necesitara, así que nunca la dejó crecer. En cambio, a mí me empujaron a salir del nido muy pronto, a valerme por mí sola. En su momento me dolió, pero ahora lo veo como algo bueno. Aprendí a cuidarme sola, y Rachel se volvió totalmente dependiente de mi mamá. Aunque ya no vivía con ellas, nada cambió. Rachel seguía siendo la consentida, Karen la solapaba y yo era la olvidada. Es chistoso, o más bien triste, como algunas cosas nunca cambian. Hace 11 años, todo dio un giro. Mi papá empezó a toser mucho. Al principio pensó que era una alergia o un resfriado que no se le quitaba. Pero pasaron semanas, luego meses, y no mejoraba. Al contrario, se sentía más débil y le costaba trabajo respirar. Aún así, él seguía trabajando. Así era él, trabajador, siempre pensando en los demás. Karen casi ni notó que algo andaba mal, estaba más ocupada con sus cosas, el spa, clases de yoga y todo eso. Para ese entonces, Rachel ya se había divorciado y se había regresado a vivir con mi mamá. No trabajaba y tampoco se notaba preocupada por la salud de mi papá, como si no quisieran aceptar que algo estaba mal. Yo vivía en otra ciudad, enfocada en mi carrera y en alejarme del drama familiar. Hablaba seguido con papá y me di cuenta de que algo no andaba bien. Se escuchaba más débil, más cansado. Le pregunté si ya había ido al doctor y me dijo que estaba bien, pero yo sabía que no era cierto. Todo se puso peor cuando tuvo un ataque de tos muy fuerte y por fin fue al hospital. Le encontraron una infección en los pulmones, bastante grave. Dejé todo y me fui a su casa en cuanto me enteré. Cuando llegué, me espanté. Estaba muy delgado, muy enfermo, y solo. Y Karen y Rachel estaban haciéndose las uñas. Cuando regresaron, Karen se sorprendió de verme y hasta intentó abrazarme, pero no la dejé. Le pregunté por qué no estaba con papá y me salió con que tenía que hacer unos mandados. Pero se notaba que venían del spa. Estaban bien arregladas y con bolsas de compras. Papá se quedó en el hospital unos días y yo estuve ahí con él todo el tiempo. Karen iba a veces, pero nomás se quedaba unos minutos. Rachel casi no se aparecía. Decía que le dolía mucho verlo así. Mientras tanto, yo me encargaba de todo, hablar con los doctores, darle sus medicinas, cuidarlo y hacerlo sentir acompañado. Hasta dormía en una silla junto a su cama. Lo peor era que Karen no tenía trabajo. O sea que sí podía estar ahí, pero no quería. Una vez dijo, pues ya está en buenas manos con las enfermeras. ¿Qué quieres que haga? ¿Quedarme sentada? Pues sí, Karen. Eso es lo que se hace cuando alguien que amas está enfermo. Después de una semana, papá salió del hospital pero seguía muy delicado. Contratamos a una enfermera para que lo cuidara en la casa, pero mi mamá debía ayudar también, como siempre. No se podía contar con ella. Se le olvidaban las medicinas, o se iba de compras y no regresaba en horas. Una vez, tenía que ir por un tanque de oxígeno, pero decidió ir primero al salón de belleza. Cuando llegó, ya se lo había tenido que llevar otra persona. Rachel no ayudaba nada. Decía que no podía ver a su papá tan mal, y se encerraba en su cuarto a ver la tele o el celular. Una vez, cuando papá estaba en uno de sus peores momentos, ella se fue de vacaciones con sus amigas. Me dejó sola con todo. Al final, dejé mi trabajo para cuidar a papá a tiempo completo. No confiaba en Karen ni en Rachel, y no quería que él pasara sus últimos días con personas que ni se preocupaban por él. Yo le cocinaba, le ayudaba a moverse, y me quedaba con él para que no se sintiera solo. Fue muy cansado, pero lo quería, y lo volvería a hacer sin pensarlo. Cuando la salud de papá empeoró, Karen intentó estar más presente, pero ya era muy tarde. Se sentaba junto a él, pero pasaba más tiempo en el celular o hablando con Rachel que realmente con él. Rachel solo venía si Karen la obligaba, y aún así buscaba cómo irse pronto. Papá murió unos meses después. Estuvo acompañado por mí. La enfermera y unos amigos de mi papá vinieron a despedirse de él, pero Karen y Rachel no estaban. Karen se había ido a un retiro de bienestar, y Rachel estaba con sus amigos.
Yo les llamé a las 2 cuando me di cuenta de que a mi papá no le quedaba mucho tiempo, pero ninguna apareció. El funeral fue un caos. Yo estaba destrozado y cansado, pero todavía tuve que aguantar las tonterías de Karen y Rachel. Karen se la pasó hablando con sus amigas de lo sorpresiva que fue la muerte de mi papá, como si no hubiera ignorado todas las señales por meses. Rachel lloró mucho, hizo un gran drama, pero se sentía falso. Cuando mi papá necesitaba apoyo de verdad, a ella no le importó. Unas semanas después del funeral, me llamó el abogado de mi papá por lo del testamento. Yo no esperaba mucho, tal vez un recuerdo o algo pequeño, pero cuando hablé con el abogado, me quedé en shock. Mi papá me dejó todo. La casa, sus ahorros, todo. Karen y Rachel no recibieron nada. Me dolió saber cuánto sufrió mi papá en sus últimos meses, al ver que su esposa y su hija menor no lo querían cuidar. Dejarme todo fue su forma de decirme que me veía y que agradecía lo que hice por él, pero eso causó un desastre. Karen y Rachel se pusieron como locas cuando se enteraron. Rachel hasta le gritó al abogado, diciendo que era imposible que su papá le hiciera eso. Karen me llamó exigiéndome que compartiera la herencia con ellas, pero yo le dije que no, y dejé de hablarles a las 2. Lo hice por mi paz mental. Estaban muy enojadas y su actitud era agotadora. Volví a la ciudad donde vivía antes, me enfoqué en mi trabajo, y empecé de nuevo. Conocí a mi esposo, nos casamos, tuvimos un bebé, y por su trabajo nos fuimos a vivir a otro país. Fue un nuevo comienzo, y sinceramente, no sentí necesidad de decirle nada a Karen ni a Rachel. Unos años después, tuve a mi hija. De repente, Karen apareció en mi casa. No hablaba con ella desde hacía años, así que verla ahí fue una sorpresa. Se veía muy diferente, más cansada, menos arreglada. Lloró, me pidió perdón, y dijo que quería estar en la vida de mi hija. Incluso aceptó que se arrepentía de cómo me trató cuando yo era niña. Me dijo que vivía con culpa desde que murió mi papá y que quería hacer las cosas bien. La verdad, no confiaba en ella, pero decidí darle una oportunidad. Por un tiempo, todo estuvo bien. Karen hacía videollamadas para ver a la niña y a veces mandaba regalos. Pero como era de esperarse, empezó a decir indirectas. Hablaba de sus problemas de dinero, de lo difícil que era la vida desde que yo me quedé con todo. Yo no decía nada, pensando que se le pasaría. Hace como un mes, Karen me llamó. Estaba muy emocionada, lo cual me puso nerviosa, porque Karen nunca llama si no quiere algo. Me preguntó por mi hija, por mi esposo, muy raro todo. Y luego soltó la bomba. Rachel se va a casar otra vez. Yo no hablo con Rachel desde hace más de 10 años, así que fue una sorpresa total. Karen me contó que esta boda significaba mucho para Rachel, que era como un nuevo comienzo. Yo la felicité y pensé que eso era todo, pero claro que no. Karen dijo, Rachel ha batallado mucho para organizar la boda, se merece algo bonito después de todo lo que ha pasado. Yo me quedé callada, porque ya sabía a dónde iba eso. Y sí, por fin lo dijo. Esperábamos que pudieras ayudar con los gastos, es lo mínimo que puedes hacer con todo lo que te dejó tu papá. Me quedé en shock. Primero, Rachel y yo ni hablamos. Segundo, ¿cómo vas a pedirle a alguien que pague una boda a la que ni siquiera lo invitaste? Porque sí, Karen me dejó claro que yo no estaba invitada. Cuando se lo mencioné, Karen trató de cambiar lo que dijo. Pensamos que no ibas a querer venir con un bebé, pero claro que estás invitada. Es la boda de tu hermana, no necesitas invitación. Le respondí directo. No voy a pagar nada. Karen intentó hacerme sentir culpable, diciendo que era mi responsabilidad como hermana mayor ayudar a Rachel. Hasta mencionó la herencia, diciendo que yo me estaba quedando con todo mientras Rachel sufría. Yo le recordé que Rachel y yo no teníamos relación, y que si necesitaba ayuda, que la buscara por su cuenta. Como era de esperarse, Rachel nunca me buscó. Y Karen, claro, no aceptó el no por respuesta. Durante las siguientes semanas, Karen no dejó de mandarme mensajes de texto y audios, todos diciendo lo mismo, que yo era egoísta, que no me importaba la familia, que estaba decepcionando a Rachel. Hasta me dijo, si no ayudas, vas a arruinar el gran día de Rachel, y todos van a saber que fue por tu culpa. El problema es que Karen y Rachel actuaban como si yo les debiera algo, pero, ¿dónde estaban ellas cuando yo necesité ayuda? Cuando mi papá estuvo enfermo, yo fui quien dejó todo para cuidarlo. Yo estuve con él todo el tiempo, mientras ellas seguían con su vida como si nada. Y ahora, después de años sin decirme nada, esperaban que yo llegara a salvarlas. Pues no. Karen empezó a decir que Rachel ya había apartado el lugar de la boda y había pagado por las decoraciones, el banquete y los músicos.
Dijo que todo iba a ser una vergüenza para la familia porque las invitaciones ya se habían mandado. Le pregunté, ¿y cómo pensaban pagar todo eso si no tienen dinero? Su respuesta fue, contábamos contigo. Ahí fue cuando exploté. Le dije a Karen que se las arreglara como pudiera, porque no iba a darles ni un peso. Entonces empezó a llorar y me dijo que si no la ayudaba, me iba a sacar de su vida. Yo me reí y le contesté, ya me trataste como si no existiera. ¿Qué diferencia hay? Le colgué y la bloqueé. Mi esposo me apoyó, pero me dijo que tal vez mi familia extendida se iba a meter. Y sí, tenía razón. Algunos familiares me llamaron para decirme que tenía que ser madura y que ayudara porque la familia es la familia. Pero yo pensé, ¿y dónde estaba esa familia cuando Karen y Rachel me trataron como basura? Los ignoré y me mantuve firme. El último mensaje que mandó Karen fue un audio diciendo, si puedes vivir arruinando la boda de tu hermana, entonces no eres la persona que pensé, ya no te voy a buscar, estoy cansada de darlo todo por gente que no lo valora. Yo también estaba harta del drama. Karen y Rachel me habían llevado al límite. Durante más de 10 años, les dejé vivir en la casa que me dejó mi papá, sin cobrarles renta. Creo que una parte de mí lo hizo por evitar el pleito, sobre todo justo después de que él murió. Pero con el tiempo, me di cuenta de que ni agradecían ni respetaban nada. Un poco de contexto, cuando se leyó el testamento, Karen y Rachel se enojaron mucho porque papá me dejó todo a mí. Karen decía que la casa era suya porque había vivido ahí muchos años. Rachel se puso a gritar que era injusto, pero la verdad es que ninguna se lo merecía. Papá me dejó la casa porque vio que yo estuve con él en sus últimos meses, mientras ellas ni se aparecían. Esa fue su forma de decirme, te veo y te agradezco. Aún así, les permití quedarse en la casa. Pensé que tal vez cambiarían, pero no. Karen actuaba como si la casa fuera suya. Rentaba una habitación para sacar dinero y nunca me dio un peso. Rachel me trataba como la mala, inventando chismes con la familia, diciendo que yo manipulé a papá para que no la incluyera en el testamento. Nunca intentaron arreglar nada, pero bien que vivían cómodas en una casa que ni era suya ni pagaban. Después de toda la locura con la boda y las manipulaciones de Karen, decidí que ya era suficiente. Llamé a mi abogado y mandamos un aviso de desalojo. Cuando Karen lo recibió, se volvió loca. Me llamó gritando, no puedes correrme, esta es mi casa, he vivido aquí 45 años. Yo le respondí tranquila, la casa es mía legalmente, tienes 30 días para salir. Obviamente, Rachel también se metió, me llamó de todo, dijo que yo no tenía corazón y que solo me importaba la herencia. Según ella, yo solo cuidé a papá para quedarme con todo, lo cual es absurdo, porque ella casi no lo visitó cuando estaba muriendo. Pero de todos modos, yo era la mala. Karen trató de todas las formas para que cambiara de opinión. Primero se puso muy valiente. A ver si te atreves a sacarme, no me voy a ningún lado. Luego cambió el tono y me dijo que era muy vieja para empezar de nuevo, que la casa era lo único que tenía. Incluso lloró por la habitación que rentaba, como si no fuera la misma por la que me debía renta desde hace años. Nada funcionó. La gota que colmó el vaso fue cuando me dijo, ¿qué pensaría tu papá si te viera corriendo a tu mamá a la calle? Yo le respondí, papá me dejó la casa por una razón, tal vez si te hubieras preocupado por él, aunque fuera la mitad de lo que te importaban tus citas en el spa, seguiría vivo. Sí, fui dura, pero ya no estaba dispuesta a seguir con el teatro. Karen tomó sus decisiones y ahora tiene que aceptar las consecuencias. Rachel tampoco se lo tomó bien. Al final, le dijo a Karen que podía quedarse con ella por un tiempo, pero no sin hacer un drama más. Rachel empezó a llamar a todos los familiares para presumir que estaba ayudando a Karen, y que no necesitaban nada de mí. Todo se sentía súper falso, como si quisiera que la aplaudieran por hacer lo mínimo. Karen se mudó el día 26 de los 30 que tenía según el aviso. Yo ni me aparecí, mejor contraté a un administrador de propiedades para que él se encargara de recibir la casa. Cuando ya estuvo vacía, la mandé limpiar y arreglar. Luego se la renté al hermano de un amigo de la familia, a alguien en quien confío. Me dio gusto saber que ahora la casa estaría en manos de personas que sí la valoran. Mientras tanto, los grandes planes de boda de Rachel se vinieron abajo, porque yo me negué a pagar. Tuvieron que cambiar el elegante lugar junto al lago por una simple ceremonia en el registro civil. Según dicen, eso fue una gran vergüenza para su círculo social, y su prometido, Chris, tampoco estaba feliz. Resulta que ni siquiera quería una boda grande, pero Rachel le había prometido que encontraría la manera de pagarla,
lo cual claramente quería decir que yo la iba a pagar. Poco después de que Karen se fue a vivir con Rachel, empezaron los chismes. Decían que las cosas no iban nada bien. A Chris no le gustó nada tener a su suegra viviendo ahí todo el tiempo, y Karen, como siempre, se metía en todo, criticaba la forma de cocinar de Rachel, opinaba sobre cómo Chris manejaba la casa. Y en general, era una molestia. Varios familiares me han querido hacer sentir mal para que perdone a Karen y a Rachel. Dicen que fui muy dura, que debí dejar que Karen se quedara en la casa. Pero, la verdad, ya me da igual. Esas mismas personas no dijeron nada cuando me trataron mal, así que sus opiniones no me importan. Bueno, ahora sí, antes de seguir con la última parte, solo quiero decir algo. Nos esforzamos mucho para encontrar estas historias increíbles y su apoyo nos ayuda mucho. Si les gusta nuestro contenido, suscríbanse al canal. Nos ayuda a seguir creciendo y seguir trayéndoles más historias. Gracias. Ahora sí, vamos con la última actualización. Actualización 4. Hola Reddit, aquí les va la última parte de esta historia. Después de que Karen se mudó con Rachel, pensé que por fin iba a tener paz. Renté la casa, me enfoqué en mi familia y me alejé de los familiares tóxicos que solo querían hacerme sentir mal. Durante un buen rato, no supe nada de ellas y, para ser honesta, me sentí aliviada. Pero, claro, la paz no duró. Como 2 meses después del desalojo, un familiar me mandó mensaje preguntando si sabía lo que había pasado con Karen y Rachel. Yo no sabía nada, y sinceramente, ni me importaba mucho, pero la curiosidad me ganó, así que pregunté. Lo que me contó fue entre molesto y medio chistoso, o tal vez hasta satisfactorio. Resulta que el esposo de Rachel, Chris, ya estaba harto de Karen. Le dio un ultimátum a Rachel. O se va tu mamá, o me voy yo. Rachel ya estaba en problemas con él desde el desastre de la boda. ¿Se acuerdan que ella le prometió una gran boda porque según esto yo la iba a pagar? Cuando eso no pasó, terminaron casándose en el registro civil, lo cual fue una vergüenza para Rachel frente a sus amigos y su familia. Chris ya le había dicho que no se pasara de la raya con los gastos, pero ella no le hizo caso. Eso causó muchos problemas entre ellos. Y con Karen viviendo ahí, todo se puso peor. Karen criticaba cómo cocinaba Chris, cómo cuidaban a su hijo pequeño, hasta cómo le hablaba a Rachel. Se metía hasta en cómo manejaban el dinero, lo cual es irónico, porque ella misma era un desastre con el suyo. Chris aguantó un rato, pero un día, tuvieron una pelea muy fea, en la que Karen le dijo que no era suficientemente hombre para cuidar a su familia. Después de eso, Chris le dijo a Rachel, o tu mamá se va, o yo me voy. Rachel le rogó que cambiara de opinión, pero él ya estaba decidido. Y aquí viene la parte buena, Karen no se lo tomó bien. Cuando Rachel le dijo lo del ultimátum, Karen se enojó muchísimo. Le reclamó a Rachel que la estaba dejando como todos los demás, y hasta le dijo que la iba a sacar de su testamento. Lo cual es chistoso porque Karen no tiene nada que dejarle a nadie. Tuvieron una gran pelea, y Rachel, frustrada y yo creo que también avergonzada, le dijo que ya se las arreglara sola. ¿Y a dónde creen que fue Karen? Pues sí, intentó contactarme. Me mandó un correo electrónico, porque ya la tenía bloqueada de todos lados. En el correo me pidió que por favor reconsiderara y le permitiera regresar a vivir a la casa. Escribió cosas como que la vida ha sido muy dura con ella, que siempre hizo lo mejor que pudo como mamá. Karen hasta quiso hacerlo ver como una oportunidad para sanar y arreglar nuestra relación. Yo ni me molesté en contestarle. Sus intentos de manipular ya daban hasta pena. Como no le respondí, empezó a buscar a otros familiares, tratando de hacerlo sentir mal para que la dejaran quedarse con ellos. La mayoría le dijo que no, seguramente porque ya sabían cómo era ella. Solo una prima lejana aceptó recibirla por un tiempo, pero nada más aguantó 3 semanas antes de pedirle que se fuera. Parece que ya no la aguantaba, por lo exigente que era y por sus quejas constantes. Rachel, por su parte, ahora está lidiando con todo lo que causó. Chris no la ha dejado, pero dicen que la relación está muy mal. Entre el gasto de la boda, el relajo con Karen, y que Rachel nunca acepta la culpa de nada, Chris ya se está alejando, tanto emocional como económicamente. Hasta le propuso ir a terapia de pareja, pero Rachel anda diciéndole a todos que el problema es él, no ella. También me enteré de que Rachel anda quejándose con la familia, diciendo que fue injusto que yo me quedara con toda la herencia de papá. Según ella, si yo hubiera compartido la herencia, nada de esto estaría pasando. Claro,
Convenientemente se le olvida que ella y Karen ignoraron a papá en sus últimos meses, y que me trataban como la mala solo por preocuparme por él. Con ellas, la culpa siempre es de alguien más. Por mi parte, me ha ido bien. Rentar la casa fue de las mejores decisiones que tomé. Los inquilinos son una familia súper linda que cuida la casa y sí la valoran. Lo que gano con la renta me ha dado estabilidad, y me ha ayudado a invertir en el futuro de mi hija. Mi esposo y yo vamos muy bien en el trabajo y ya estamos planeando unas vacaciones en familia que ya nos merecíamos desde hace rato. Y sobre Karen y Rachel, ellas ya tomaron sus decisiones, y ahora tienen que vivir con lo que les tocó. Karen sigue brincando de casa en casa, y Rachel está atorada en un matrimonio que se está cayendo a pedazos. No les deseo mal. Simplemente ya no me importa. Su drama ya no es mi problema, y darme cuenta de eso ha sido lo más liberador de todo. Gracias, Edith, por leer mi historia y por todo el apoyo durante este tiempo. Cuídense mucho, y gracias.